Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Leticia Rodríguez, yo pertenezco al staff del Hospital Italiano, al Servicio de Cirugía Cardiovascular Adulta. Muchas gracias a todos por convocarme un año más para poder participar del CUORE del año 2020. Y en el día de hoy yo les voy a hablar sobre la técnica de colocación de las asistencias circulatorias en pacientes COVID, los bien llamados ECMOs. Una de las preguntas que nos tenemos que hacer es qué debemos tener en cuenta en el momento de tener que asistir a un ECMO. Lo principal es la ubicación física del paciente. Muchas veces los pacientes COVID no se pueden trasladar hacia una área quirúrgica y somos nosotros, el equipo quirúrgico y el equipo de perfusión, los que nos debemos trasladar ya sea a otros hospitales o incluso dentro del mismo hospital a las áreas donde se encuentra internado el paciente. Segundo, la técnica de colocación, la técnica quirúrgica que se va a emplear para poder asistir a este paciente. Nosotros escuchamos recién en la charla del doctor Chas la clasificación de las asistencias. Para recordarlas, tenemos dos tipos de asistencias de ECMOs, que son el veno venoso y el veno arterial. En el caso de los pacientes COVID positivos, nosotros vamos a realizar la colocación de los ECMOs venos venosos. Y para eso tenemos que tener en cuenta que en los pacientes COVID tenemos el equipo de EPP3 de protección personal absolutamente excluyente, como verán en la fotografía. Es necesario contar con todo el equipo, saber colocárselo y saber retirárselo de la manera adecuada. Tenemos que tener en cuenta también que dentro de esa área reducida, que muchas veces es la unidad de terapia intensiva donde está internado el paciente o en la unidad coronaria, la cantidad reducida de personal quirúrgico y del personal que vamos a estar involucrados en la asistencia es mucho menor que si estuviéramos en un área quirúrgica. Tenemos que tener en cuenta que el ECMO venovenoso siempre va a tener una ubicación periférica, eso nos va a ayudar muchísimo a poder realizar estos implantes, estas asistencias en áreas no quirúrgicas. Vamos a recordar los dos tipos de asistencia, como ya les mencioné, el veno arterial, en el cual estamos extrayendo la sangre carboxigenada a través de una vena periférica, o también puede ser de una vena central, no es el caso en el que vamos a charlar en el día de hoy, pasa hacia el circuito y hacia el sistema, esto lo oxigena y hacemos la devolución de la sangre oxigenada a través de una arteria periférica o central. En el caso del veno venoso, lo que hacemos es que el circuito va a estar en serie con respecto al corazón y a los pulmones. Esto quiere decir que vamos a retirar la sangre carboxigenada, vamos a llevarla hacia el sistema va a oxigenarla y la vamos a devolver a través de una vena. Es decir, todo va a estar, realizado a través de dos venas periféricas. En este caso, el soporte que realiza el ECMO venovenoso es un soporte o una asistencia pulmonar, una asistencia respiratoria. ¿Cuáles son los sitios de canulación? Los más frecuentes. Generalmente es la vena yugular interna derecha con la vena femoral derecha, pero también vamos a conversar que tenemos otras alternativas que es utilizando ambas venas femorales. ¿Cuáles son los sitios de canulación? Como les comenté recién, la vena femoral de ambos lados, en el caso del retorno, del egreso de la sangre carboxigenada y del retorno de la sangre oxigenada a través del mismo circuito. El que más frecuentemente nosotros estamos utilizando en nuestro hospital es utilizar la vena femoral derecha. ¿Para qué? A través de la vena femoral derecha vamos a colocar una cánula venosa que lo que va a hacer es drenar toda la sangre carboxigenada del paciente para llevarla hacia el sistema. Lo importante es que las cánulas que se utilizan para la colocación en la vena femoral son cánulas multiperforadas, es decir, que tienen orificios hacia los laterales y en el extremo de las cánulas, como vamos a observar dentro de unos minutos, y generalmente oscilan entre los 21 y los 25 French de tamaño. Por otro lado, vamos a utilizar la vena yugular interna como acceso para colocar una cánula que vamos a denominar cánula arterial, simplemente porque es la que vamos a través de esta cánula vamos a reinfundir todo lo que es la sangre oxigenada proveniente del sistema hacia el paciente, principalmente a la aurícula derecha. En este caso, la cánula que vamos a colocar en la vena yugular interna es una cánula que va a estar perforada, pero solamente en su extremo distal. Y los tamaños que se suelen utilizar oscilan entre los 17 y los 21 French. Recuerden siempre que los tamaños de las cánulas tienen que ver con la talla y con el peso de nuestro paciente. Ahora, ¿qué es lo que nos debemos trasladar? ¿Qué es lo que nosotros debemos llevar para poder asistir a la colocación de un ECMO? Importante la fotografía que observamos, la elegí porque es lo que visualmente nos representa. Vamos a llevar demasiado, vamos a llevar mucho, pero lo importante es que nosotros llevamos cada uno de los materiales en el caso de que la asistencia se tenga que colocar de una manera alternativa a la que fue planteada de manera original. Siempre hay que llevar una caja completa de cirugía cardiovascular.
Hay que llevar materiales descartables, insumos de farmacia y campos quirúrgicos. También es importante llevar un sistema de aspiración completa. Con eso me refiero a la tubuladura y me refiero a los receptacles para la aspiración. También tenemos que llevar una consola de electrobisturí completa, con cable de alimentación y placa paciente. Lo que no nos puede faltar con respecto a todo el material que acabo de nombrar es el siguiente: los clamps de tubos. Si bien el sistema del ECMO viene con unos clamps que vamos a tener que utilizar el cirujano para poder clampear las diferentes líneas, para poder hacer las conexiones pertinentes, esos clamps son de plástico y si bien clampean correctamente, nosotros siempre tenemos la costumbre de utilizar los clamps de tubos metálicos que nos dan un poquito más de seguridad, nos brindan un poquito más de seguridad con respecto al clampeo para evitar la entrada de burbujas de aire al sistema. También es importante llevar clamps de Beckey. Los clamps de Beckey o similares es en el caso de tener que hacer un clampeo o una disección de la zona femoral o de la zona yugular para poder hacer el clampeo correspondiente a las diferentes venas o, en algunos casos, de las diferentes arterias. Y lo más importante es que nosotros colocamos estos ECMOs venosos a través de la técnica de Seldinger, lo cual también es importante llevar agujas de punción extras aparte de las que vienen con el sistema de las cánulas. Es importante siempre llevar de más, ¿sí? Por una cuestión, aparte de la contaminación, sino porque a veces se realizan las punciones en simultáneo, tanto el abordaje yugular como el abordaje femoral. También tenemos que tener en cuenta que la cuerda guía tiene que ser una cuerda guía semirrígida, del estilo Amplatz, de 1,60 m aproximadamente. También hay que llevar dilatadores y también hay que tener en cuenta los diferentes torniquetes en el caso de realizar jaretas si hicimos un abordaje a cielo abierto. Acá en las fotografías ustedes pueden observar agujas de punción, la cuerda guía, Amplatz de 1,60 m aproximadamente, las diferentes medidas de dilatadores. Generalmente tratamos de tener dilatadores de 10 French, 12 y 14 French. Estos dilatadores vienen con el set de las cánulas de punción que vamos a tener con las cánulas venosas, pero siempre tratamos de llevar de manera extra más cantidad de dilatadores. Acá tenemos los diferentes torniquetes. Un secreto con respecto a los torniquetes es que los torniquetes tienen que estar cortados en una medida mucho más corta que si tuviéramos que hacer una canulación central. Eso es importante porque en el momento de tener que hacer la jareta o en el momento de que se realice el torniquete y se lo coloque, es importante que ajuste lo suficiente. Si el torniquete es demasiado largo, el ajuste es insuficiente. Acá tenemos los clamps de tubos que yo les mencionaba anteriormente como elemento fundamental para poder hacer el clampeo de las diferentes líneas para poder hacer las conexiones con las diferentes cánulas. Recuerden siempre que las cánulas que vamos a considerar como arteriales, es decir, las que van a estar colocadas en la vena yugular interna, son las que van a estar identificadas con los tapones rojos y siempre van a ser más cortas con respecto a las cánulas venosas, que son las cánulas que van a estar ubicadas, obviamente, en la vena femoral derecha y tienen una longitud mucho más extensa, ya que se tiene que ubicar casi entre 4 y 10 centímetros antes de la desembocadura de la vena cava inferior en la aurícula derecha. En cambio, las que van a estar ubicadas como cánulas arteriales, a través de las cuales vamos a devolver la sangre oxigenada, pero la cánula va a estar ubicada en la vena yugular interna, tiene que extenderse aproximadamente la desembocadura de la vena cava superior en la aurícula derecha. Acá tenemos una mesa completa. En este caso estaba preparada para hacer un abordaje por disección, pero siempre llevamos todo este tipo de material. Tenemos un rollo básico para cualquier tipo de disección periférica, los clamps de Beckey que yo les mencionaba anteriormente, la aguja de punción, los diferentes dilatadores. Este dilatador de blanco es fundamental. Siempre es importante que los dilatadores estén purgados por dentro y siempre sumergidos en solución fisiológica, humedecidos al momento de utilizarse, lo mismo que la cuerda y que después vamos a ver con respecto al tratamiento que le vamos a dar a las cánulas antes de su colocación. Bien, ¿cuáles son las alternativas de estas colocaciones? Como les había mencionado antes, tenemos la técnica de Seldinger o la técnica de Seldinger mediante acceso directo. Vamos a comenzar por la vena yugular interna. En este caso vamos a utilizar una aguja de punción. Una vez que se punza, se coloca la cuerda guía, que dijimos semirrígida, Amplatz, de 1,60 m. Se retira, sin retirar la cuerda, solamente la aguja, y se van a colocar en forma gradual y siempre humedecidos los diferentes dilatadores. A veces se suele utilizar el mismo mandril que tiene la cánula como dilatador para poder hacer el abordaje correspondiente. Una vez que hayamos dilatado lo suficiente,
A veces se hace una pequeña incisión con un mango 3 con hoja 11, como para que la dilatación sea lo suficientemente correcta, con el tamaño adecuado de la cánula para poder colocarlo en la vena yugular interna. Se tiene que pasar la cánula, que tiene que estar preparada. Cuando me refiero a cánula preparada, me voy a referir a que la cánula va a tener que estar purgada por dentro y por fuera con solución fisiológica. Es importante que la solución fisiológica no tenga heparina, a menos que el cirujano cardiovascular así lo requiera. Es importante que siempre estén ajustados todos los tapones, ¿sí? Los tapones, los orificios de venteo, que estén bien ajustados. Y lo más importante es que mayoritariamente las cánulas que se utilizan ya cuentan con conectores incorporados a la cánula de la medida correcta, en este caso de 3/8, que va a coincidir con la línea del sistema de ECMO al cual nosotros los vayamos a conectar. Eso es algo importante siempre a tener en cuenta, que la cánula nunca se conecta directamente a ninguna línea venosa o arterial, sino que siempre tiene que estar mediante un conector adecuado. Es importante entonces, repito, que el mandril se retire, que los tapones se retiren, se purguen con solución fisiológica por dentro y por fuera y luego se ensamblen nuevamente para el momento de la colocación. Una vez que la cánula está preparada, se monta por la cuerda guía para poder colocarla dentro de la vena yugular interna. Se va a retirar paulatinamente el mandril y obviamente la cuerda y se coloca un clamp de tubo de manera inmediata. En ese momento se va a fijar a la piel con una sutura de material absorbible que puede ser de calibre 0 o de calibre 1. Esta cánula que acabamos de colocar en la vena yugular interna, luego lo vamos a terminar conectando en la línea que vamos a considerar arterial, es decir, la línea que va a estar identificada con rojo, porque va a ser la línea que va a devolver la sangre oxigenada desde el sistema hacia nuestro paciente. Bien, con respecto a las cánulas venosas, recuerden que las cánulas venosas femorales en este caso son de mayores longitudes. Acá podemos observar los orificios laterales en el extremo y en otras partes también, como para poder hacer un drenaje pertinente. Tenemos que hacer el tratamiento de purgado exactamente igual que como lo hicimos con la cánula que colocamos en la vena yugular interna, siempre teniendo en cuenta el retiro de los mandriles, el purgado con solución fisiológica por dentro y por fuera, y la observación de los conectores de 3/8 correspondientes a la conexión que nosotros vamos a necesitar para la línea venosa. Ahí estamos marcando en los mandriles por dentro. Estos mandriles por dentro tienen un orificio con un pequeño taponcito. Es importante que eso también esté purgado por dentro y por dentro de la cánula. Siempre vamos a ver que las cánulas se van a colocar con una cierta rotación, ¿sí? Nunca la cánula se hace con deslizamiento, porque eso puede perjudicar tanto el interior de una arteria si esté colocada en un ECMO venoarterial o en el interior de una vena. Siempre se hace con pequeños giros, que eso ayuda a que la cánula esté perfectamente purgada previamente. Ahí estamos señalando las diferentes partes de la cánula. Como les comentaba anteriormente, la técnica consiste en la punción, la colocación de la cuerda, la ampliación a veces con mango 3 con hoja 11, la colocación gradual de los diferentes dilatadores y obviamente la cánula una vez que hemos colocado los diferentes dilatadores de manera progresiva. Así es como tenemos una identificación. En este caso es un ECMO que está colocado venoarterial, pero lo que me importa señalarles en esta imagen es los diferentes precintos y los diferentes sitios de fijación que tenemos que tener con respecto a las tubuladuras y con respecto a las cánulas, ¿sí? Muchos sitios de fijación en la piel del paciente para evitar su deslizamiento. Tengan en cuenta que al momento de varios días que el ECMO esté colocado en nuestro paciente, como la inflamación del mismo va a descender muchas veces, y aparte del movimiento para la higienización y para los movimientos para evitar los decúbitos en nuestro paciente, tengan en cuenta que estos puntos se pueden ir aflojando. Entonces es importante que tengamos múltiples sitios de fijación para evitar la decanulación de manera imprevista de nuestro paciente. También es importante que las cánulas vienen con un sistema o un soporte como de encastre para que justamente esto se pueda fijar a la piel del paciente, la cánula quede encastrada y evite su deslizamiento lateral. También vienen con diferentes precintos como para que la conexión entre la línea arterial y venosa con respecto a la cánula sea de manera, más allá del ajuste que le da el mismo cirujano, tenga una cierta seguridad con estos precintos que vienen estériles dentro del mismo set.
Con respecto al acceso a la vena femoral derecha, los pasos son exactamente los mismos, el purgado de la cánula es exactamente lo mismo, la única diferencia es que obviamente esta cánula venosa nosotros la vamos a conectar a lo que nosotros vamos a identificar como línea venosa, es decir, la línea que va a estar identificada con azul, ya que a través de esta cánula y de esta línea vamos a retirar la sangre carboxigenada de nuestro paciente para llevarla al sistema para poder purgarla. Acá es como vienen los tubos estériles, este es el purgado que tenemos realizado en un paciente, ¿sí? Este es el ECMO que ya ahora a continuación le van a explicar cómo está formado el aparato y cómo se purga y cómo se prepara, y acá en esta especie de caja vienen de manera estériles los diferentes tubos. Esto es una vez que ya está purgado y nosotros ya hicimos las colocaciones de las cánulas pertinentes, nuestros perfusionistas nos van a abrir para poder tomarlo. Esto viene como encastrado justamente para evitar que se rompa, que se deslice y que obviamente las tubuladuras tengan algún tipo de inconveniente y de rotura importante, que no tienen que ingresar burbujas de aire a todo lo que es la línea arterial sobre todo. Entonces esto lo abren y nosotros tomamos estos tubos y hacemos los cortes necesarios para que quede de manera correcta, no demasiada tubuladura para la conexión con nuestro paciente, pero tampoco demasiado corto. Eso siempre se calcula de manera directa con nuestro paciente, debido a la talla y al peso. Con respecto a la técnica de Seldinger, pero con un acceso directo, la única diferencia es que vamos a tener que hacer un abordaje, una pequeña incisión a lo largo de la zona inguinal para el abordaje de la vena femoral o en la zona del cuello para el abordaje de la vena yugular interna. Lo que vamos a necesitar es la colocación de una seda gruesa como articulación por debajo de la vena como para tenerla reparada, o con unos vasoloop, que son unos elásticos de diferentes colores para poder tener un reparo. Vamos a necesitar hacer una canulación con una jareta. Esa jareta generalmente es de una sutura de polipropileno 5 ceros, y a través de esta jareta, que va a ser una sutura continua en forma circular, vamos a colocar los torniquetes que van a ajustar en el momento que uno haga la punción o en el momento en que uno haga la incisión sobre la vena para colocar la cánula. Todo esto no se hace de manera cerrada, de manera percutánea, sí se hace cuando tenemos un acceso directo. Muchas veces también tenemos que necesitar 2 clamps, que pueden ser de Becker o similares, para poder clampear la arteria, si es un ECMO venoarterial o la vena, para poder hacer la apertura correspondiente para evitar obviamente el sangrado, siempre que se le haya aplicado la heparina a nuestro paciente. Bien, una vez que, acá está con respecto a la colocación de las cánulas, yo les había comentado que es importante que no se haga por deslizamiento, sino que se haga con pequeñas rotaciones para evitar dañar el interior del vaso en el cual estemos colocando la cánula. La cánula se puede colocar a través de la punción, pero que es con una punción directa del vaso, que también nos permite una elección adecuada respecto a las cánulas, ya que estamos visualizando el vaso directamente, o podemos hacer mediante una arteriotomía en el caso de las arterias o una venotomía en el caso de nuestras venas, con mango 3, con hoja 11 y la tijera de Potts para hacer una pequeña ampliación. Algo importante con respecto, para ir finalizando, una vez colocadas las cánulas y ya conectadas a nuestro sistema, acá están identificadas con rojo y con azul, ¿sí? Sobre todo los venos venosos, porque vamos a tener los dos accesos en venas, vena femoral y vena yugular interna. Es importante que la tubuladura esté identificada para que no haya alguna complicación en cuanto a que, digamos, por dónde está retornando la sangre venosa, la sangre oxigenada, y por dónde está extrayéndose la sangre carboxigenada. Los recordatorios tienen que ver con la fijación, ¿sí? La fijación de las cánulas, como les había comentado anteriormente, tiene que ser en múltiples sitios, y es importante que si el paciente tenga que trasladarse a otra institución, debemos tener en cuenta los precintos y los elementos de fijación que les había nombrado anteriormente, y una curación plana para todo lo que es el acceso, ¿sí? Ya sea por punción o ya sea por disección, en el acceso femoral en este caso, o lo mismo se repite a nivel del cuello, una curación plana con técnica estéril, y es importante la ubicación de diferentes adhesivos transparentes a lo largo de las tubuladuras para evitar su desplazamiento en el caso de los traslados. Bien, muchísimas gracias por escucharme. Ahí les dejo mi mail por si alguno necesita hacer alguna consulta con respecto a esta técnica que acabo de mencionar. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos a las jornadas de FORE del Hospital Italiano.
Mi nombre es Silvia Valerio, soy perfusionista del Hospital Italiano y voy a hablar algunas cositas sobre ECMO. Muy bien. Las bombas centrífugas son un poco diferentes a las bombas que usamos comúnmente en el quirófano para las cirugías convencionales, aunque algunas centrífugas usamos en pacientes de más de 90 kilos porque podemos darle alto flujo. Estas bombas centrífugas específicas para ECMO trabajan con la precarga y la poscarga. O sea, yo voy a tener una presión baja de entrada y una alta de salida. ¿Qué quiere decir esto de la precarga y la poscarga? Que pasa muchas veces. Si el paciente tiene una presión de 140, 150, yo tengo un bajo flujo en el ECMO y quiero aumentar las revoluciones para subir el flujo, no va a pasar esto, justamente. Por más que yo le dé muchas revoluciones, el flujo no va a subir. Y si baja la presión, inmediatamente la centrífuga sola va a levantar el flujo. Esto pasó en un paciente, por ejemplo, de la terapia, que se trabó la bomba de Nora, el paciente hizo un paro y la centrífuga levantó 7 litros inmediatamente. Bueno, el ECMO, ¿qué necesitamos para que un ECMO funcione correctamente? Un flujo constante, que no haya éstasis en ninguna parte del circuito, que el flujo sea constante y que las conexiones también sean seguras para que no ingrese aire y que no vaya a haber lugares donde se pudieran acodar los tubos. Para ingresar en ECMO es diferente a cuando uno ingresa en circulación extracorpórea. Para ingresar en circulación extracorpórea yo saco el clamp de la vena, el clamp de la arteria y entro en circulación extracorpórea. Al ingresar el ECMO es diferente. Yo tengo que sacar el clamp de la vena y darle revoluciones óptimas, o sea, revoluciones por minuto óptima entre 1500 a 2000 antes de sacar el clamp de la vena, de la arteria. Porque si yo no hago esto, voy a vaciar el paciente por la arteria. La salida de ECMO va a depender de si es veno-venoso o veno-arterial. En un ECMO veno-venoso, lo que hay que hacer, no lo hacemos nosotros los perfusionistas, porque siempre son los terapistas, fundamentalmente, cuando consideran que el pulmón del paciente está recuperado, van a bajarle los litros del oxígeno que está asistiendo al ECMO. Lo van a dejar el tiempo que ellos consideren, 24 horas, 48 horas, sin oxígeno, o sea que para que el paciente trabaje con su propio pulmón. Una vez que esto se logra y que el paciente mejora, recién ahí se sale de ECMO. Y en un veno arterial es completamente distinto, o sea, no se cierran los gases, lo que hacemos es bajarle el flujo y ver cómo evoluciona el paciente. Para esto hay que aumentar el respirador y aumentar un poco las drogas también que se habían bajado para que el ECMO pudiera funcionar. ¿A cuánto voy a bajar el ECMO? 2 litros, no menos de 2 litros. Sería lo mínimo para que no se trombose en ninguna parte del circuito del ECMO mientras estamos esperando si el corazón está respondiendo. En el caso que sea así, se dejará el tiempo que los médicos decidan y se sale de ECMO. ¿Cómo vamos a manejar los gases? En un veno venoso lo que queremos hacer es poner en reposo el pulmón. Entonces, ¿cómo va a ser la relación? La relación va a ser 1,5 litros o 2 de oxígeno por cada litro de flujo. Y en un veno arterial es 1 a 1, 1 litro de oxígeno por 1 litro de flujo. Esto se va a ir modificando, depende cómo sean los gases del paciente, depende cómo sea la PCO2 del paciente, depende qué es lo que queramos lograr durante el tiempo de la asistencia, pero en la entrada, el manejo de los gases lo hacemos así. Después vamos viendo y se va cambiando según cómo evoluciona el paciente. Estas son duraciones de las membranas que tenemos acá en el país. Tenemos la membrana Maquet, la membrana dura 28 días, la centrífuga dura 28 días. La de Livanova dura 5 días y la centrífuga 28 días. Y la de Medtronic 2 días y la centrífuga 7 días. O sea, la primera membrana de 28 días y 28 días es la que es más apta para hacer las asistencias, para hacer asistencia de pulmón, de corazón o de veno arterial. La de Livanova, la centrífuga podría ser, pero la membrana dura 5 días. ¿Para qué la podríamos usar? La podríamos usar para un trasplante de pulmón. Los trasplantes bipulmonares en el Hospital Italiano se hacen con ECMO. Entonces esta membrana de 5 días podría ser
porque los trasplantes después están 3, 4 o 5 días con ECMO y se los sacan. Y la membrana de Medtronic dura muy poco, así que por el momento nosotros no la usamos. Todos estos nuevos oxigenadores y nuevos equipos de ECMO están recubiertos internamente por un coating, que son soluciones especiales para hacer más biocompatibles estos elementos que van a estar en contacto directo con la sangre. El BioLine es una mezcla de heparina y albúmina. El Fisio es fosfolicolina y el Carmida es albúmina y uniones covalentes, que son los que nosotros utilizamos. Los sensores que tienen el ECMO, o los ECMO que usamos acá, tenemos sensores de saturación, en saturación venosa, en línea, en forma permanente, marcando todo el tiempo. Sensor de burbujas también. ¿Por dónde entrarían las burbujas en un ECMO? En un ECMO es un circuito cerrado, o sea que es bastante complicado para que entren burbujas. Entran por las vías del paciente. Cuando se le administra una droga, por más que sean burbujas muy pequeñas, estas burbujas se juntan todas en la aurícula y al mover el paciente, esto sale y a veces son columnas de aire que salen. O que haya algún desplazamiento de alguna de las cánulas o una presión negativa muy alta de la cánula que forme microburbujas. Si son burbujas pequeñas, con el aparato haciendo alguna maniobra se puede sacar. Si son columnas de aire es bastante complicado sacarlo y si pasa bastante tiempo el ECMO se para directamente y es muy difícil volverlo a reiniciar. Por eso hay que tener mucho cuidado. Y mide presiones también. Presiones arteriales, presiones internas y externas, de entrada y de salida. Y delta P, que es muy importante. ¿Qué puede pasar en estos circuitos? ¿Qué fallas puede haber? ¿Puede haber fallas eléctricas? ¿Cuáles son? Tiene batería, dura 90 minutos la batería y está comprobado. Pero cuando está enchufado, en algunos lugares, terapias donde se renueva mucho el personal, a veces sin querer se desenchufa y no se dan cuenta, se agota la batería y el ECMO se para y se para. Por más que lo vuelvas a enchufar, ya está, no va a funcionar. Hay que volverlo a resetear todo. Entonces hay que tener cuidado, tienen todas alarmas, podemos escucharlas y van a avisar qué es lo que está pasando. Mecánica sería alguna rotura de la máquina. Por ahora nosotros no hemos tenido ninguna como para hacer algún comentario, por ahora no nos pasó y tenemos bastantes ECMO puestos. Acodamientos, esto es muy importante, pasa muchas veces cuando mueven los pacientes, lo están o bañando o acomodándolos o levantan la baranda de la cama, a veces pasa esto, se acomoda, se acoda, digo, y la bomba va a hacer una alarma para que algo pasa y se puede solucionar fácilmente. Para que funcione el ECMO, ¿qué tenemos que tener? Las revoluciones por minuto correctas, las que necesita el paciente. ¿De qué no nos podemos pasar? No nos podemos pasar de 3000 revoluciones por minuto porque la máquina podría llegar a romperse. Por eso yo decía, por más que le demos revoluciones por minuto, no va a subir el flujo si no están las condiciones dadas. Si el paciente no tiene el volumen suficiente o la presión está muy alta, por más que le demos revoluciones, no va a subir los litros por minuto. Temperatura, la temperatura óptima para una asistencia está entre 36 y 36,5, sería lo mejor para asistir a un paciente. La saturación venosa, que está permanente en línea, tiene que estar arriba de 50. Bueno, las burbujas no tiene que haber, ¿no? Eso está claro. Entonces tiene sensores para que uno pueda ver si las puede sacar o si hay burbujas en el circuito. Y los cabezales están preparados todos para hacer ECMO, o sea que están todos recubiertos. Bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Los flujos que tienen que ser los que correspondan para asistir al paciente, según el peso, según la altura, según qué órgano estamos asistiendo y cuál queremos dejar en reposo. Lo mismo que los gases, ya hablamos de cómo son en veno venoso y veno arterial, y eso se va modificando, y las revoluciones por minuto, menos de 3000. ¿Qué queremos hacer? Queremos poner el órgano en reposo, ya sea el corazón o ya sea el pulmón. Entonces hay que ponerlo en reposo, hay que dejar que no trabaje, que trabaje lo mínimo. Entonces el respirador bajo, las drogas bajas y el ECMO hace todo. El hematocrito para el ECMO también, 27, 28 sería lo óptimo. Y que el órgano sea recuperable, porque si el órgano no es recuperable, por más que lo pongan en ECMO, el ECMO no es curativo, el ECMO es un paso A.
a un trasplante o a una mejora del órgano. Esto es una esquemita más o menos para que vean de un ECMO mixto, pero bueno, un ECMO veno-venoso sería el 1 y el 2, vena femoral, yugular. Esto sería para el pulmón, ¿no? Para poner en reposo el pulmón, para asistir el pulmón. Veno arterial sería el 1, la vena femoral, y la arteria femoral. Esto sería específicamente, más que nada para el corazón. Y veno arterial o mixto es para cuando hacemos los ECMOs para trasplante bipulmonar. Entramos en mixto cuando termina el trasplante bipulmonar. Si el corazón del paciente está respondiendo correctamente, se saca la línea arterial, se saca la cánula arterial o la prótesis o lo que tenga puesto en la arteria y queda veno-venoso, o sea, queda asistiendo solamente el pulmón. El Cardiogel, que es uno de los equipamientos que tenemos en el hospital italiano, es lo último, es transportable, pesa más o menos 13, 14, 15 kilos, está todo en una misma máquina, el drive, la membrana, todo, o sea que solamente es una pieza, la batería dura 90 minutos, acepta diferentes tipos de corriente, se arma muy fácil y tiene veno-venoso, veno-arterial y mixto hasta este momento, por ahora. Mire todos los parámetros en línea, como les dije, hematocrito, hemoglobina, saturación venosa mixta, presiones pre, post membrana, delta P, temperatura arterial y venosa. Delta P es muy importante. El delta P me va a indicar antes que el laboratorio, o antes con la visión de la sangre roja y más oscura, me va a indicar que la membrana está fallando o que hay algún problema. El delta P, ¿cuál es su valor? 50. De 50 para abajo es lo óptimo. ¿Qué va a pasar? Va a empezar a subir el delta P. Y sube muy rápido. Va a empezar a subir el delta P y va a empezar a bajar los litros por minuto del ECMO. Y va a seguir, va a seguir, va a seguir. Entonces esto, lo más probable es que esté trombosado en algún lado, la membrana. No hay nada que hacer, hay que cambiar la membrana en este caso. No hay otra salida. Mide también temperatura arteria venosa, tiene sensor de burbujo. Por ahora es solo tamaño adulto y tiene una duración de hasta 30 días comprobada. Esto acá que vemos es una pantalla, más o menos, donde están las revoluciones por minuto, 2825, están los litros por minuto, 3 litros 400, ahí está la presión negativa, menos 136, es bastante alta, esta me está indicando o que el paciente no tiene volumen, o que la cánula venosa está haciendo pared, o que le faltaría otra cánula venosa. Tendría que hacer abajo de menos 100 para que sea óptimo. Está marcando una saturación venosa mixta, y un delta P de 67. Ahí ya está un poquito más alto, pero vamos evaluando. Si el flujo se mantiene, lo mantenemos ahí, lo vamos viendo, a ver si está correcto, lo estamos dejando, lo vamos esperando a ver qué pasa antes de cambiar. No cambiamos la membrana rápidamente, vamos viendo cómo evoluciona el paciente y cómo son los parámetros clínicos también. Ahí está la marquita de la batería también, que marca todo el tiempo que está cargada. Y esta es la parte de atrás, o sea, la membrana propiamente dicha. Esa es la membrana y el drive. Los tubos azules son los tubos del agua, tiene un intercambiador de calor para mantener al paciente caliente o bajar la temperatura en el caso que tenga mucha. Tiene los sensores para medir saturación y sensor para medir el flujo. El oxígeno y tiene arriba el manual, el drive manual. En el caso de que pase alguna cosa y que la máquina no funcione, se puede conectar con el drive. Bueno, me parece que no. Bueno, muchísimas gracias a todos. Buenas tardes. Bueno, vamos a pasar un pequeño video muy cortito para explicar un poco y dar un cierre a lo que es la mesa de apoyo circulatorio con ECMO en pacientes COVID, así que vamos a empezar con un pequeño videíto y después cerramos la mesa.
Bueno, un poco para explicarles por qué no pudimos tener la presencia del equipo, es porque, como ustedes estuvieron observando en este video, hay un equipo de soporte móvil de ECMO que se dirige a diferentes instituciones para la colocación del equipo y luego traerlo acá para continuar con el tratamiento en terapia intensiva de adultos. Durante la noche el equipo estuvo colocando una asistencia en otra institución, llegaron acá y por eso no pudieron estar presentes. Sí agradecemos por supuesto la participación de los videos y lo que nos pudieron hacer llegar tanto la instrumentadora quirúrgica Leticia Vázquez como la jefa de técnicos de perfusión Silvia Valerio. Vamos a dejarle los teléfonos y la forma de comunicación para que si hay alguna pregunta que surja, puedan aclararlo a través del equipo. Y bueno, vamos a hacer una pequeña recesión hasta las 15 horas y volvemos nuevamente con la última mesa de este simposio de técnicos. Muchas gracias.